Ahora vamos a divertirnos. And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, 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 go. So we're down we go, go. Capítulo 14. La voz de Drusil llegó por el intercomunicador, interrumpiendo un beso que era algo más que un besito en la mejilla. Ha pensado muy deprisa, Luke Skywalker. Y ha pilotado admirablemente. Pero debo decirle que ahora es muy probable que el Imperio sepa dónde estamos. Nos separamos y Nakari me dio una palmadita en el hombro y susurró. Continuará, regresó a su sitio y se ató mientras yo contestaba a Drusil. ¿Por qué? Esa flotilla estaba patrullando el sector de espacio que Sail de Exodeen. Y eso es lo que hacen los piratas. Y normalmente gastan combustible lanzando y desplegando sus escoltas para un ataque rápido cuando podrían esperar una nave de carga lenta y pesada. La mayoría de sus objetivos normales no sospecharían nada de ese crucero hasta que lanzase sus cazas contra ellos, y para entonces sería demasiado tarde. Sin embargo, para atrapar una nave rápida pilotada por una tripulación deseosa de evitar la captura se necesitan otro tipo de tácticas, ¿no es cierto? De ahí que los cazas ya estuviesen en posición. Pocas flotas malgastarían sus recursos de esa manera. ¿Quieres decir que ya sabían lo de la recompensa por nuestras cabezas y estaban patrullando por si aparecíamos? Dije. Sí. Y ahora pueden sacar provecho con solo informar al Imperio de que nos han visto y contarle hacia dónde hemos ido. Han tenido tiempo de sobras para escanearnos, Luke, dijo Nakari. Deben de saber que hay 3 seres vivos a bordo. Si los piratas les hacen llegar un mensaje a tiempo, podríamos toparnos con imperiales más temprano que tarde. Drusil intervino. El mensaje de los piratas no es necesario para posibilitar un encuentro con los imperiales. Estamos cerca de una zona frecuentemente patrullada de la galaxia. Resulta que sé que el Imperio ha estado inspeccionando, y por tanto hostigando, a todas las embarcaciones que entran en el espacio Hutt, con la intención de bloquear su comercio y reducir la capacidad de los Hutts de mantener su independencia. Eso es algo nuevo. ¿De cuándo es su información? Muy reciente. Las últimas semanas el Imperio me ha tenido trabajando en mensajes cifrados que interceptaron en esos sectores. Aquello sonaba a mal augurio, pero no podía hacerle nada, así que era absurdo perder el tiempo preocupándome por ello. Bueno, ahora mismo no pasa nada, aparte de la recarga de los escudos diflectas. Me tomaría un caf, me desaté y me levanté del asiento de piloto. ¿Quieres una taza? Le pregunté a Nakari. No estoy segura, dijo ella. Preparas el caf como los filetes de Nerf. Intentaré que no se me queme, pero no te garantizo nada. Vale, en ese caso me arriesgaré. De hecho el riesgo sería el mismo si lo preparase yo. En la cocina me sentí mareado, pensaba que el dispensador automático daría algo bebible, pero resultó ser bastante espantoso, lo que recordé demasiado tarde de nuestro viaje a Fex. Puesto que era el mismo tipo de dispensador que se veía en todas partes, era muy probable que el problema fuese de Nakari y mío, no del aparato. Me rendí y decidí disimular mi incompetencia con un montón de leche y azúcar. Una alarma chillona en la cabina y la consiguiente explosión de consternación digital de R2 fue la primera pista de que algo iba mal. Una sacudida en la nave hizo que me derramase todo el café encima, y esa fue la segunda pista. Nakari añadió. Luke, vuelve aquí. Tenemos problemas. Palmeándome la túnica y los pantalones para quitarme el caf, corrí de vuelta a la cabina, donde parpadeaba una batería de luces rojas y la negrura infinita del espacio real oscurecía la vista. Nos han sacado del hiperespacio. Los sistemas de seguridad se han activado en respuesta a una sombra de masa. ¿Qué? Pero R2 trazó un rumbo usando, nos había sacado del hiperespacio un crucero interdicte imperial. Tenía la forma de un destructor estelar, pero mucho más pequeño, con 4 proyectores de pozos de gravedad. Uno de esos proyectores nos había sacado del hiperespacio y, sin duda, los otros estaban bloqueando nuestra salida del sistema. No podíamos marcharnos sin lidiar con el interdicte. Escudos arriba y activa todo el armamento del que disponemos, le dije a Nakari mientras me ataba los correajes. R2, ¿dónde estamos? Sistema Dalang, fue la respuesta. Bien, necesito una vía de salida. No podemos volver, por los piratas. Si seguimos por la ruta que habíamos elegido, probablemente nos topemos con más fuerzas imperiales. ¿Hay alguna otra vía de salida del sistema? Sí. La ruta comercial a Cupo. El sistema natal de los cupoanos. Perfecto, o, al menos, la mejor opción en ese momento. Los cupoanos cooperaban superficialmente con el Imperio, así que no tendrían una flota imperial aparcada en su órbita para obligarlos a portarse bien. Muy bien, necesito que nos prepares para saltar hacia Cupo y me digas qué proyector de gravedad de ese interdicte nos está bloqueando el acceso a esa vía de huida ahora mismo. Espera, estás sugiriendo que ataquemos al interdicte. Dijo Nakari. ¿Es eso o dejar que nos atrape? No creo que nos hagan caso si les pedimos educadamente que se retiren. Y ese es un modelo antiguo. Deberíamos poder largarnos antes de que lleguen los refuerzos. Ahora mismo no va escoltado y solo tiene 24 cazas TIE. Solo 24.
Solo somos una nave con un par de blasters y unos cuantos misiles. Es todo lo que necesitamos. Y los pilotos de los cazas TIE es probable que estén comiendo o descansando, deberíamos tener vía libre durante 1 o 2 minutos. Tenemos la velocidad y el factor sorpresa de nuestro lado. Probablemente parecía más confiado de lo que me sentía, pero esa es la única manera de encarar al enemigo, algo que aprendí de Anne. Un día me dijo: nunca entres en combate pensando, bueno, supongo que ahora combatiré a vida o muerte, si no hay más remedio. Cuando ya estás en ello, muchacho, tienes que implicarte hasta el fondo, o no saldrás vivo. Apunté el morro hacia el interdicte y aceleré por primera vez a velocidad de ataque total y fue impresionante. Sin ninguna duda, la joya del desierto era más rápida que mi ala X. Luke, ya deben de habernos visto. No podrás sorprenderles. Me refiero a la sorpresa que nos dio el clan Checo en Rodia. Y a la sorpresa de que les ataquemos, considerando su ventaja. Las baterías del interdicte se elevaron y empezaron a disparar descargas de cañones láser cuádruples, aunque en general solo pretendían impresionarnos porque solo un par de ellos estaba en el rango de fuego adecuado. El primer escuadrón de cazas TIE, que debía de estar en alerta o comiendo en las cabinas, empezó a llegar desde debajo de nosotros. «Larguémonos de aquí», insistió Nakari. «Esto es de locos». A mí no me lo parecía, solo estaba embistiendo con la esperanza de que la suerte me fuese propicia. Tenía un plan, y los locos no suelen tenerlo. Yo diría que es arriesgado, dije, y en ese momento recordé la conversación que había tenido con Leia en la paciencia. Evidentemente, aquello no era tan peligroso como atacar la estrella de la muerte. R2, ¿a qué proyector de gravedad debería apuntar? Su babor, nuestro estribor. Ambos. Sí. Eso complica las cosas. ¿Acaso no eran complicadas hasta ahora? Preguntó Nakari. Ese crucero debe de estar blindado. Lo está, pero es uno de los modelos inmovilizador y los hemos estudiado desde que el Imperio empezó a usarlos contra nosotros. Tienen 12 generadores de escudos, algunos escudos de rayos, otros de partículas. Primero nos cargamos los generadores de escudos de partículas de babor, después vamos por los proyectores de gravedad con todo lo que nos quede. Mientras esquivamos cazas TIE y el fuego de láser cuádruple. ¿Te estás oyendo? Ambos venían hacia mí ahora e hice virar la joya para alejarme de un piloto de TIE agresivo. Nakari ni siquiera lo vio, de lo concentrada que estaba en intentar convencerme de huir. Ya dije que era complicado. Luke, vayamos hasta el borde del campo de interdicción. La joya es lo bastante rápida. Ya había pensado en eso y quizá hubiese funcionado de haber estado yo en la cabina, en vez de intentando que la máquina de CAF me diese algo potable, pero habíamos perdido demasiado tiempo y espacio en esos 10-15 segundos en los que no pude hacer nada. No, nos han atraído demasiado. Los TIE ya están encima. Nakari giró la cabeza, vio el amplio surtido de muerte que se nos echaba encima, se sacudió en su asiento y exclamó: «Ah». No insistió después de eso, consciente de que ya era demasiado tarde. Las situaciones evolucionan rápido cuando los TIE se aproximan unos a otros tan rápidamente. Serpenteamos entre los 6 primeros, esquivando sus disparos y las colisiones, conseguí alcanzar el ala de uno de ellos con nuestros cañones láser, ahora teníamos 3, no 1, y se estrelló contra otro TIE, eliminándolos a ambos. No me molesté en disparar al crucero porque era imposible que una sola nave pudiese debilitar los escudos lo suficiente para alcanzarlo, pero disparaba a los cazas TIE gustosamente siempre que tenía oportunidad. El Imperio había dejado de fabricar aquel crucero interdicte concreto por sus vulnerabilidades, pero como no construían ninguno nuevo, aún había montones por la galaxia. La Alianza se los encontraba constantemente, así que habíamos estado entrenando recientemente en la forma de eliminarlos antes de que nuestros grupos de ataque fuesen masacrados por sus escoltas de destructores y cruceros. Ahora el Imperio estaba instalando proyectores de gravedad en los destructores estelares, mucho más difíciles de eliminar por un grupo y al que una sola nave jamás podría causar ningún daño. Por lo que sabía, nunca nadie se había cargado un inmovilizador con una sola nave, aunque debatí sobre ello con Uello. No lo estaría intentando si no estuviésemos desesperados, y además teníamos el arma adicional que habíamos recogido en Rodia. El Imperio debía de estar loco por encontrarnos y había enviado aquel interdictar hasta el borde del espacio Hutt sin escolta. De nuevo en contacto con la fuerza, volví a abrirme a ella y entré en un estado de conciencia, anticipación y reacción sin pensamiento, deslizando la joya del desierto hasta un vector de ataque que minimizaba mi perfil para los artilleros del interdicte y nos lanzaba directos contra los generadores de escudos de babor. Éramos ligeramente más rápidos que los cazas TIE estándar. Después de que la primera mitad del escuadrón pasara junto a nosotros y diese la vuelta para volver a pasar, la segunda mitad emergió desde debajo de la nave, subiendo desde ambos lados del crucero y avanzando hacia mí en formación de pinza, aunque por detrás de mí para no terminar en la trayectoria del fuego cruzado. Sus disparos eran descuidados, sin importarles alcanzar la nave, dependiendo de los escudos para protegerse de los disparos perdidos. La joya lo manejó bien, aquella fue su primera prueba a toda velocidad bajo fuego pesado, y recibimos un par de impactos que redujeron nuestros escudos a un 70%. Celebré que se hubiesen recargado por completo antes de afrontar aquella situación. R2, ilumíname su generador de escudos de partículas en el holo de puntería.
Un pequeño rectángulo se iluminó y parpadeó para mí en el borde afilado del crucero, y apunté 2 de los misiles de impacto de la joya hacia él mientras lo localizaba también con la fuerza. Si no abatía el escudo, nada funcionaría, los misiles tenían que llegar. Los cazas TIE no harían nada con ellos, pero los artilleros del crucero probablemente intentarían derribarlos. Girando hacia abajo y sintiendo que se acercaba el momento idóneo, recibí otros 2 impactos de los cazas TIE antes de lanzar los misiles. El fuego del crucero que me apuntaba cesó y viró hacia los misiles, lo que me dio más libertad para esquivar los TIE. Levanté el morro de la joya a estribor, de manera que pudiéramos superar los generadores de escudos poco después del impacto de los misiles. Los sensores podían detectar si lográbamos destruirlos o no. El crucero era un ángulo muerto. El hangar que escupía cazas TIE estaba debajo de la nave y no podía ver qué acechaba allí abajo. Apreté el gatillo del blaster mientras nos acercábamos al borde, 2 cazas TIE surgieron de debajo de la nave, la avanzadilla del segundo escuadrón, recibieron descargas en sus cabinas y estallaron. 4 menos, aún quedaban 20, aunque el segundo escuadrón seguía en el proceso de ponerse en acción. Los misiles de impacto dieron en el blanco uno tras otro, el primero debilitó el propio escudo del generador y el segundo llegó después, penetrándolo y destruyéndolo. Antes de rebasarlo, otro impacto dejó nuestros escudos en el 50% y entonces quedamos fuera brevemente de su alcance visual mientras deslizaba la joya hasta la parte inferior del crucero, solo 1 metro por encima de los escudos para que los TIE de encima no pudiesen rastrearme, para sus escáneres en ese momento era invisible, perdido en la sombra del interdicte. Mi plan era subir por el otro lado y disparar a los proyectores de gravedad expuestos. Pero no mantuve el rumbo, los cazas TIE que había encima del crucero estarían esperándome en línea recta desde donde había desaparecido, llenando el espacio con fuego emboscado. Me moví hacia atrás para reaparecer en la esquina de estribor trasera, y desde allí volar sobre el puente antes de atacar los proyectores. 3 TIE me persiguieron pero no consiguieron fijarme en sus mirillas. Sus alas no les permitían acercarse tanto al crucero como la joya y no lograron un ángulo decente en el breve lapso del que dispusieron antes de escapar al otro lado. Hicieron algunos disparos para que pareciese que lo intentaban y las descargas se disiparon inofensivamente contra los escudos del crucero. Los artilleros del interdicte no me habían visto o estaban esperando para evitar alcanzar a los TIE, un par más despegaría del hangar y pronto los tendría pisándome los talones. Cuando abandoné el borde de estribor y ascendí, unas descargas verdes me rebasaron por la proa, llegadas desde donde había previsto que surgieran los TIE de arriba. Los artilleros se apresuraron a corregir el rumbo en cuanto me vieron, tenían que virar para volver a pasar. Pero algunos de los cazas que me seguían me vieron y viraron para interceptarme. Uno de ellos se estrelló con otro TIE que surgió desde debajo de la nave, otros 2 menos. Seguí pegado a la estructura del crucero para ser un blanco más complicado para sus cañones láser, y en cuanto rebasé el puente apunté hacia los 2 proyectores de gravedad y les lancé 2 misiles de impacto a cada uno. Aquello no significaba necesariamente que pudiésemos escapar, con 2 de sus proyectores aún activos, debíamos alejarnos mucho de la masa simulada del interdicte antes de poder activar nuestro hiperimpulsor, y el crucero tendría tiempo de sobras para redirigir aquellos proyectores de estribor hacia cupos si su tripulación estaba alerta y actuaba con eficacia. Necesitábamos un golpe de gracia, y teníamos uno a bordo, uno de los caros del catálogo secreto de armamento UTL. El problema es que también podía matarnos a nosotros. No tenía tiempo para pensarlo, era el momento de saber si aquello iba a funcionar, antes de que los misiles impactasen, por exigencias de la física. No podía realizar otra pasada con solo el 50% de mis escudos, los TIE estaban colocándose y reaccionando a la sorpresa por mi ataque, el otro escuadrón estaría completamente desplegado en cualquier instante y, teniendo en cuenta que eran 18 contra 1, seguro que agotaban mis escudos antes de que pudiese disparar. Así que activé y lancé la carga sísmica triturarrocas UTL que había en el soporte incorporado situado en el vientre de la joya contra el proyector de gravedad trasero. No tenía sistema de orientación ni ningún propulsor, así que siguió la trayectoria de la joya tras ser lanzada, esperando a ser detonada mediante un interruptor de proximidad. Cayó en arco en vez de seguir recta nuestro rumbo, porque el proyector de gravedad seguía funcionando. Nakari respiró hondo y lanzó un "oh, oh", en un susurro cuando me vio apretar el botón, pero no pude evitar mirarla. Mientras los gases del interior de la carga sísmica se mezclaban antes de detonar, ascendí y me estabilicé, dejando atrás las baterías de láser. Entonces seguí volando en la línea más recta posible, rebasando el interdicte cuando los misiles de impacto alcanzaron su blanco y huyendo a toda la velocidad que la joya permitía, y mi trayecto fue como una aguja que tiraba de una cuerda de cazas TIE tras ella. Se desplegaron detrás de la joya en forma de cono para que todos pudiesen intentar abatirme. Le eché una mirada rápida a Nakari, ahora que tenía tiempo para hacerlo, y estaba resoplando, con los ojos como platos y las manos sujetando los reposabrazos, más o menos. Su mano izquierda aún no se había agarrado a nada, pero parecía tensa. Nuestra nave recibió un impacto en el deflector trasero como consecuencia de mi distracción y nuestros escudos cayeron al 20%. Justo después, la carga sísmica cayó en la rendija abierta y desprotegida del proyector de gravedad y detonó. Su enorme onda sísmica resquebrajó la estructura del crucero desde dentro, de forma que toda la nave se hinchó y se hizo pedazos en un revoltijo de cuerpos y metal, atravesando completamente la mitad delantera desde detrás y convirtiéndola en pedazos de desechos espaciales sin vida que volaban en todas direcciones. Íbamos ganando velocidad lentamente, a medida que la gravedad simulada dejaba de existir.
Ya podíamos saltar al hiperespacio y se lo recordé a R2. Pero la onda sísmica también nos llegaba a nosotros, barriendo a los cazas TIE que nos seguían. Vimos en los escáneres cómo los triángulos rojos que representaban al enemigo desaparecían uno a uno. Seguían disparando descargas verdes, como si estuviesen decididos a vernos muertos antes de morir ellos mismos. Casi todas ellas pasaron desviadas de nuestra cabina, hacia el vacío, pero el fuego concentrado era demasiado para poder esquivarlo eternamente y otra descarga nos alcanzó, lo que, básicamente, nos dejó sin escudos excepto por un leve y cortés velo de energía más fino que la tela de un camisón. El fuego fue cesando a medida que los TIE eran destruidos, pero el más cercano y con mejor ángulo consiguió alcanzarnos en la parte trasera de estribor y, una fracción de segundo antes de volar por los aires, nos dejó sin el motor subluz de ese punto, lo que para nosotros equivalía al fin. Sin nada mejor que hacer para distraerme de mi inminente muerte, sentí un escalofrío de miedo recorriendo mi cuerpo, frío y despiadado. Ahora era imposible dejar atrás la onda sísmica y, aunque había superado situaciones desesperadas hasta entonces, no iba a ganar ningún punto solo por casi sobrevivir. Iba a girarme hacia Nakari para disculparme por habernos hecho matar cuando R2 emitió un pitido victorioso, activó el hiperimpulsor y salimos disparados hacia un borrón blanco, dejando detrás un montón de chatarra para los imperiales rezagados. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Oh. Nakari palmeó sus reposabrazos y pateó el suelo hasta que se quedó sin aliento. Por todos los tipos de mierda de dragón, Luke, no quiero volver a hacer esto jamás. Odio las batallas espaciales. ¿Me oyes? Lo único que puedo hacer es quedarme aquí sentada, agarrarme, fruncir el ceño y desear no morir. Lo sé. Lo siento. Caminó a mi alrededor. Su alivio fue desapareciendo a medida que recordaba que había sido yo el que había iniciado las hostilidades. Cargar contra ese crucero ha sido una estupidez, Luke. Podríamos haber muerto. Me encogí de hombros. Tenía razón, pero, al haber escapado del combate, empezaba a sentir que era dos partes de alivio, una de euforia y otra de petulancia. Ha funcionado. Dándose cuenta de que no podía discutir el éxito, dijo. Sí, pero, sí, esbozó una sonrisa. Vale, has dado una exhibición de pilotaje. Puede incluso que legendaria. No se lo cuentes a tu padre. Se rió. No lo haré. Voy a ver cómo está Drusil. Vale, gritaré si vuelven a sacarnos del hiperespacio. Al entrar en los camarotes, abracé a R2 y le dije que era el mejor droide de la galaxia, pero que no podía decirle a 3PO que le había dicho eso o tendría que soportar quejas pasivas agresivas durante los próximos 10 años. Gracias por salvarnos. R2D2 hizo gorgoritos de felicidad y yo me giré hacia Drusil y le pregunté cómo se encontraba. Su columna pareció incluso más rígida de lo normal cuando se sentó y su voz más gruesa, más apagada. Me estoy recuperando de la excitación glandular, gracias por preguntar. Vaya, disculpe. Vengo en mal momento. Según dicen, es un fenómeno biológico parecido a los efectos secundarios de la adrenalina en los humanos. Oh, ese tipo de excitación. Bien. No, es decir, lamento haberla hecho preocuparse. Pero estamos a salvo, de momento, y camino a Cupo. Podríamos haber muerto. Matemáticamente apenas teníamos ninguna posibilidad de sobrevivir después de que atacásemos. ¿Cómo lo ha hecho? Me encogí de hombros. R2 nos ha sacado del apuro. El droide ha hecho su trabajo concienzudamente, dijo la Givin, una conclusión desdeñosa ante la cual R2 eructó una descarga eléctrica de enfado, pero me refería al pilotaje anterior. ¿Es usted un Jedi, Luke Skywalker? No, resoplé. Ni mucho menos. Rechaza el apelativo pero se viste con sus atuendos. Lleva una espada de luz. Y ha usado la fuerza para pilotar la nave, correcto. Sí, admití, preguntándome a dónde conducía aquello. Asombroso. Nunca había pensado en ello, no había tenido ocasión, pero la fuerza debe de ser una variable fulcro. Sí, debo reflexionar sobre esto. Disculpe, una variable fulcro. Una variable alrededor de la cual las improbabilidades pueden convertirse en probabilidades, o viceversa. Lo imposible se convierte en posible, punto en que uno ni siquiera puede hacer cálculo alguno. Aunque, por supuesto, yo no pueda evitarlo. Me alivió que el rumbo de sus dudas solo la sumergiera en otro bucle matemático, pero no pude evitar preguntar por el camino que nos esperaba. Aún tenía mis dudas sobre la valía de Drusil para la alianza y sus preguntas sobre mis conexiones con los Jedi me desconcertaron, pero podía sernos útil a corto plazo ya que sus intereses y los nuestros coincidían. Escuche, puesto que parece divertirle, podría calcular la probabilidad de que aterricemos en la superficie de Cupo sin toparnos con más interdictores, u otras fuerzas imperiales. Si cree que eso es improbable, deberíamos abortar la operación inmediatamente y pensar otro sitio, porque no podremos escapar como esta vez sin un motor y solo los cañones láser para disparar. Drusil abrió la boca en lo que me pareció un gesto de alegría. Recogió su datapad y se olvidó de sus ensoñaciones. Un problema. Excelente. Se lo agradezco. Tendré una respuesta dentro de poco. Bajó la cara y me di cuenta de que ya podía irme.
Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, dale like, si es así compártelo con tus amigos por Facebook, WhatsApp, por donde te salga el enlace. También te dejo aquí el link para que te suscribas y 2 vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasad buen día.